de chico yo era muy travieso. Soñaba con ser un gran aventurero, explorar lugares ocultos, afrontar peligros, viajar a todos los rincones del mundo. Me acuerdo que en las tardes me salía a jugar a la calle y junto con mis amigos organizaba expediciones y aventuras a la selva. Imaginaba que era un explorador, descubriendo entre las plantas los secretos de la jungla. El único problema era que yo vivía en una enorme ciudad. Por mi casa no había árboles, y mucho menos selva. Solamente postes de luz. Así que tenía que caminar 3 o 4 cuadras que se me hacían larguísimas hasta llegar a una casa que sí tenía jardín y que además tenía un agujero en la barda por donde podíamos entrar los niños. Era una casa extraña que pertenecía a un viejito de pelo muy blanco, con unas cejas enormes. El viejito nos daba terror. Pensábamos que era un brujo malvado que hacía experimentos con los niños. Por eso casi nunca íbamos solos. No sé por qué nos daba esa sensación. Tal vez era por la apariencia de su casa, que estaba completamente cubierta por una enredadera espesa y verde. No se podía ver ni un centímetro de las paredes de la casa, y parecía que la casa estuviera hecha de plantas, con las ventanas sujetas por la vegetación. Una tarde de septiembre, sentí un deseo muy grande de explorar el jardín del brujo. Salí corriendo de mi casa. El corazón me latía fuertemente, y a pesar de que ninguno de mis amigos podía acompañarme, me fui solito. Encontré el hoyo en la barda. Me metí al jardín y comencé a caminar entre las plantas, buscando bichos raros y hablando conmigo mismo. Qué extraña es esta selva, llena de animales salvajes. Voy caminando por el sendero secreto que me llevará hasta el tesoro perdido. Era un jardín muy grande, lleno de plantas y de caminitos que se adentraban en la vegetación. De pronto, estando ahí, en medio de la selva embrujada, empezó a anochecer y a soplar el viento, y unas nubes grandes y negras taparon el cielo, como si algo malo fuera a ocurrir. Aquí va el valiente explorador de la selva embrujada. Cuidado con las serpientes que hipnotizan a la gente y las plantas carnívoras de raíces venenosas. Híjole, ya está oscureciendo mucho y no encuentro el agujero en la pared. No, aquí no es. Estaba por aquí era la entrada. Otra vez, ¿qué voy a hacer? Ay, no, cada vez que me doy la vuelta, vuelvo a llegar a este lugar. Estoy perdido. Es como si el jardín fuera un laberinto. La tormenta se había desatado y la tarde se hacía más y más oscura. Yo corría y corría tratando de encontrar la salida, pero era como si el agujero en la barda hubiera desaparecido. Además, todos los senderos llegaban al mismo sitio, al centro, donde había un enorme árbol seco de raíces retorcidas y ramas desnudas que se alzaban hacia el cielo como brazos, buscando los relámpagos de la tormenta. Empapado y temblando, traté de resguardarme de la lluvia bajo el árbol, pero de pronto sentí un cosquilleo en el cuello y después un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, como si el árbol me estuviera chupando. ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Quién anda ahí? ¿Pero qué es esto? ¿Un nuevo insecto en mi jardín? ¡Ay, auxilio! ¡El brujo! No, señor brujo, no hice nada. No me haga nada, ¿Qué? por favor.
no soy insecto. ¿No? Solamente un niño. Un niño. Bueno, dime, insecto, si no eres un insecto, ¿qué haces en mi jardín entre mis plantas? Bueno, es que yo... ¡Vamos! Pues mire, vine porque tenía ¿Qué? Estaba jugando y entonces pues me perdí. Digo, soy Pedrito. No me haga nada, por favor, se lo pido. ¿Pedrito? Sí. Ah, sí. Te estaba esperando ya hacía algunos años. Ven, levántate y vamos a la casa, porque esta lluvia se me está metiendo en los huesos. Además, por lo que veo, el jardín es un lugar muy peligroso esta tarde. Ven, tenemos mucho que hacer. No, señor brujo. Yo ya me iba a mi casa. ¡No Ya. soy brujo! Ay. Aunque sí sé un poco de magia. Tengas miedo, porque yo algún día fui tan torpe como tú. Vamos, anda. Necesito tu ayuda. Anda, aléjate de ese viejo árbol. ¡Rápido! Debemos refugiarnos en la casa cuanto antes. ¡Vamos! Sí. Diciendo esto, don Francisco me tomó en sus brazos y me llevó hasta la entrada de su casa. Al llegar, la puerta se abrió solita con un rechinido. El interior estaba tan oscuro como afuera. Anda, entra. No tengas miedo. Así fue como entré a ese extraño lugar por primera vez. Don Francisco se quitó la gabardina. Era un hombre muy alto, con la cara delgada y llena de arrugas. Yo tenía mucho miedo, pero también mucha curiosidad. ¿Cuántas veces mis amigos y yo nos habíamos imaginado el interior de esa casa que parecía estar hecha de plantas? Pensábamos que dentro habría telarañas gigantes, insectos y tal vez hasta una enorme planta carnívora con colmillos de tiburón. Cuando don Francisco puso el seguro de la puerta, la luz se prendió, iluminando la sala. ¡Híjole! ¡Cuánto libro! Todas las paredes estaban cubiertas con libros viejos. No se veía ni un centímetro de pared. Al igual que afuera, como si la casa estuviera hecha de plantas por fuera y libros por dentro. En un rincón de la sala, el único donde no había cientos de libros, el fuego brillaba dentro de una chimenea de ladrillo. Toma, ponte esta ropa. Fue mi ropa de aventurero cuando apenas tenía tu edad. Es muy especial. Está hecha de telaraña. Don Francisco me dio unos calzones, calcetines, pantalones, una camiseta y una sudadera azul de una tela muy suavecita, pero gruesa. Se notaba que había pasado por muchas aventuras, pero todavía estaba fuerte, sin agujeros. Me quité la ropa mojada y me sequé con una toalla. La ropa me quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecha a mi medida, pero además era comodísima y despedía un calorcito que me hacía sentir seguro y alegre, y un poco cansado, parecido a lo que se siente después de un rico baño caliente antes de meterse a la cama. Don Francisco me dijo que me sentara en su sillón de piel mientras él sacaba un libro muy viejo y lleno de polvo de uno de los estantes. Aquí está. ¡Qué polvo! Y mientras él soplaba el polvo y abría el libro con mucho cuidado sobre una mesa de madera negra, yo me asomé rápidamente en el espacio que había ocupado el libro en el estante para ver si detrás había pared. ¿Y qué creen que vi? Pues sí, mi corazón se detuvo un momento al darme cuenta que detrás del libro se veían puras hojas de enredadera. Ven, niño, ven. No te distraigas, ven. Ven a ver este libro. Este libro es el principio de muchas aventuras. Don Francisco me llamó a la mesa donde había puesto el libro. Me dejó tocar la pasta, que era negra y dura.
Brillaba como la escama de un pescado y estaba hecha de piel de víbora. El título estaba escrito con letras doradas en un idioma muy extraño, pero me dijo que decía Superando. Este libro encierra grandes misterios, peligros y secretos, Pedrito. Yo he dedicado toda mi vida a él, pero ya estoy viejo. Y ahora es necesario que otro aventurero tome mi lugar. Tú eres osado y curioso. Y aunque un poco irresponsable y travieso, eres noble de corazón. Tienes mucho que aprender, pero parece que tú has sido el escogido. ¿Escogido? ¿Escogido para qué? ¿Quién me escogió? ¿Y qué es eso de superando? Esas preguntas no son fáciles de responder, pero tienes derecho a saberlo. Habrás notado que hoy es un día muy extraño, ¿no? Pues sí. Más bien usted y su jardín son muy extraños. Oh, sí. Me dan un poco de miedo. Sí, claro. Hoy no es un buen día para jugar a la selva en mi jardín. ¿Notaste la forma en que se oscureció el cielo y la furia de la tormenta? Sí, y además no podía encontrar el agujero en la pared. Claro. El jardín era como un laberinto que siempre llegaba al centro, al arbolote seco. Y cuando me paré junto al árbol, sentí un escalofrío y un viento que me jalaba. ¡Diablos! Las cosas están peor de lo que yo creía. Hijo, estuviste en un grave peligro. Tienes suerte de que te haya encontrado a tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues que Vórtice está allá afuera esperando a que me descuide para acabar con todo. ¿Qué? ¿Quién es Vórtice? Vórtice es un remolino invisible. Es algo como un ciclón que se ha metido dentro del pobre árbol que está en el centro de mi jardín. Y es muy peligroso acercarse en noches como esta, porque tiene una fuerza grande, muy grande, que jala las cosas vivas hacia su interior. ¿Pero por qué? Pues verás, todo tiene que ver con superando. ¿De veras? No entiendo nada. Claro. ¿Qué es eso de superando? Superando es la sabiduría mágica que está en este libro. La descubrieron unos duendecillos hace ya mucho tiempo. ¿Duendes? Ajá. No me diga que usted cree todavía en duendes. Sí. Yo pensé que solo los niños lo podíamos ver. Pues sí, tienes razón. Para creer en duendes es necesario que una parte de tu corazón siga siendo como la de un niño, aunque el resto se convierta en adulto. Pero no es tan difícil, no. Los adultos generalmente creen en otras cosas igual de fantásticas, como los duendes. Bueno, pero ¿qué tiene que ver Vórtice con los duendes y con superando? Vórtice es una fuerza maligna que quiere destruir a Superando. Se mete dentro de los árboles enfermos o débiles y les chupa la vida hasta que solo queda un tronco pelón con ramas retorcidas. Híjole, qué terrible. Oiga, tengo miedo. ¿Este Vórtice no puede entrar a hacernos daño aquí? No te preocupes. El Vórtice no puede entrar a los lugares donde reina la sabiduría de Superando. Puede intentarlo, pero si yo lo atrapo en mi territorio, nunca más saldría de aquí. ¡Qué bueno! Pero, ¿por qué está Vórtice en su jardín? Vórtice está buscando a los duendes de Superando.
Los duendes de los que te hablaba, porque solo ellos pueden encontrar la forma de destruirlo. Y solo yo sé cómo encontrarlos. Ah, los duendes de Superando son los que descubrieron el libro mágico de Superando, ¿no? Ajá, así es. Verás, Pedrito, los duendes de Superando son unos duendes especiales. Hace mucho tiempo vivían en un gran árbol, en un bosque encantado. Bueno, pero mira, para que entiendas bien, te voy a contar la historia desde el principio. Desde que conocí a los duendes de Superando por primera vez. Era una tarde como esta cuando yo iba por... Y entonces, don Francisco de la Ceja me contó que una tarde lluviosa de su infancia, estando en su casa, se había quedado dormido junto a la ventana, arrullado por la tormenta, cuando de repente escuchó un toquido junto a su oído y una vocecita que gritaba a través del vidrio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Francisco, despierta! ¡Que me come el gato! ¡El gato! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Quién grita? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¡Muchacho, preguntón! ¡Abre la ventana! ¡Que viene el gato! ¿Pero qué es eso? ¡Un enanito verde! ¡Estoy soñando! ¡Ahí viene el gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Casi me matan! Ay, oye, escucha cómo late mi corazoncito. ¡Ay! ¡Ay! Pero, ¡ay! ¿Qué cara tienes, muchacho? ¿Qué? ¿Nunca habías visto un duende? Pues no. Qué poca imaginación debes tener tú para nunca haber visto un duende. Sobre todo, viviendo por aquí. ¿De veras eres un duende? Pero, ¿de dónde vienes? ¿A poco hay mucho duende por aquí? Bueno, te diré, yo no soy de por aquí. Ni creas que soy uno de esos duendes vagabundos que viven en los hongos. No, señor. Yo soy un miembro de la más prestigiada familia de duendes intelectuales de este lado de la Vía Láctea. Somos fabulosos, grandiosos y gloriosos duendes de Superando. ¿Dónde te metiste, duendecillo? ¿Dónde estás? Ay, aquí estoy. Ay, me caí de la mesa. Ay, cómo truena, escucha. Ay. Soy un duende de Superando. Mi nombre es Altriz. A tus órdenes. ¿Qué es eso de Superando? Nunca antes lo había oído mencionar. Bueno, mira, te lo explicaré si me traes una tacita de chocolate bien calientito, porque no he probado bocado desde que llegué a este mundo cruel de la realidad. Y habrás de saber que a nosotros los duendes nos encanta el chocolatito con espuma. Aunque vivamos en el mundo de los sueños y de la imaginación, donde la comida no es muy sustanciosa que digamos. Bueno, ahorita vengo. ¡Ey! Espérame. Yo voy contigo para calentarme en la estufa. Bueno. Ay, qué rico. Ay, como te iba diciendo, yo no debería estar aquí sufriendo las inclemencias del tiempo y de la realidad, porque los duendes de Superando vivimos en nuestra propia biblioteca mágica.
llena de hermosos libros de todos los temas. Y en los libros no hace tanto frío como aquí. Por lo menos en los que a mí me gusta leer porque... prefiero las historias tropicales. Ay, espérate, Altris. No. Explícame más despacio, porque no te entiendo bien. ¿Cómo es eso de que viven debajo de las bibliotecas? No. No vivimos debajo. No somos topos ni lombrices. Debajo de las bibliotecas nada más hay tierra y encima puro aire. Ay, niño. Mira, los libros son como árboles. O más bien, fueron árboles antes de que los cortaran y los volvieran papel. Así que las bibliotecas son como bosques. Solo que en lugar de árboles hay pedazos de árboles. O sea, libros. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No me has dicho dónde viven. Ay, pues fíjate bien y presta atención. Ay, me desesperas. Bueno, los duendes generalmente viven en bosques encantados, ¿o no? Bueno, al menos eso dicen los cuentos. Bueno, pues hace ya muchos años, un grupo de duendes, mis antepasados, empezaron a vivir en un árbol muy grande, en un bosque que estaba demasiado cerca de los humanos. Ay, pero pues resulta que vivieron ahí algunos cientos de años hasta que ocurrió la tragedia. ¿Cuál tragedia? Bueno, en realidad fue una tragedia para el árbol. Y claro que también mis antepasados se asustaron mucho con el ruido de los hachazos, pero en realidad valió la pena porque de ahí surgimos nosotros. La gran familia de los duendes de Superando. Ay, ¿pero de qué hablas? Ay, ¿pero qué no me estás escuchando, niño? Ay... Te digo que cortaron el árbol mágico de mis tatarabuelos. ¿Entendiste? Sí. Bueno, y no me preguntes cómo, ¿eh? Deben haber sido unos leñadores gigantes. Porque los duendes de bosque siempre ponen defensas y trampas en los troncos de sus habitaciones para que no ocurran tragedias de este tipo. Ah, así que le cortaron el árbol a tus antepasados. Ajá. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Buscaron otro árbol donde vivir? No. Decidieron mantener vivo al árbol y quedarse con él. Lo querían mucho. Y como les daba mucha pena verlo morir. Así que, pues, siguieron viviendo en el árbol. ¿Pero cómo iban a mantener vivo al árbol si ya lo habían cortado? Muy buena pregunta. Mis pobres tatarabuelos tampoco sabían qué hacer. Al árbol lo echaron en un río. Y los duendes viajaron dentro del tronco durante varios días. Como si el árbol fuera un barco. Ajá, exactamente. Mis tatarabuelos nunca habían viajado lejos de su bosque y estaban maravillados con lo que veían desde el río. Montañas, praderas, águilas, tigres, venados, conejitos, vacas, ovejas, peces y muchos otros maravillosos animales y paisajes. ¡Qué padre! Me encanta viajar en barco. Nunca antes habían sentido la calma de flotar lenta y silenciosamente en un río mientras la luna y las estrellas iluminaban la noche. Ni tampoco conocían la emoción de bajar una catarata a toda velocidad. Se dieron cuenta de que habían muchas cosas que no conocían. El conocer cosas nuevas los llenó de felicidad. Y fue ahí cuando decidieron que para vivir bien había que explorar el mundo. Tus tatarabuelos eran duendes exploradores. Mis tatarabuelos no sabían para qué era que los leñadores cortaban los árboles.
Pensaban que podrían seguir viajando en el río durante mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Ay, pues que se llevaron una sorpresa muy desagradable al llegar al aserradero. No me veas con esos ojotes. Aserradero es un lugar donde procesan la madera, donde llegan todos los troncos. ¿Sí? ¿Ya sabes? Bueno, ¿entendiste? Sí. Bien. Porque allí los leñadores sacaron al árbol del río. ¿Y qué crees? ¿Qué? Lo cortaron en pedacitos. ¡No me digas! ¿Y no les pasó nada a los duendes? No, afortunadamente no. Cuando oyeron la sierra, salieron del árbol rápidamente y se escondieron. Así siguieron viendo con tristeza lo que le ocurría a su querido árbol. ¡Ay, qué tristeza! ¿Qué le pasó? El árbol fue cortado en pedacitos cada vez más pequeños. Y después machacado. Finalmente fue convertido en papel. En miles y miles de hojitas blancas. Pero aun cuando vieron que su querido árbol estaba convertido en papel, decidieron no abandonarlo. Se metieron dentro del papel y viajaron nuevamente hasta el taller de un impresor. ¿Y ahí qué hicieron? Pues el papel fue utilizado para escribir unos libros filosóficos, científicos, matemáticos, muy importantes. Y los duendes acabaron viviendo en una biblioteca muy grande, pensando y pensando en cómo podrían volver a reconstruir y darle vida a su querido árbol. Pero eso es imposible, ¿no? Si el pobre árbol estaba cortado en miles de pedacitos y hecho libros, ¿cómo iban a poder darle vida? Los libros no están vivos. Pues no, Francisco, no es nada fácil, pero mis antepasados se pusieron a buscar y a buscar y a buscar dentro de la biblioteca, tratando de encontrar algún libro de magia que les pudiera ayudar. ¿Y lo encontraron? Pues sí. Un día, el gran duende estaba leyendo en el sótano de la biblioteca, cuando de pronto descubrió un libro muy viejo escrito en un idioma extraño. Les tomó mucho tiempo descifrarlo, porque tuvieron que aprender a leer muchos idiomas, a pensar, a estudiar. ¿Y qué decía el libro mágico? ¿Cómo convertir a los libros en árbol? No, nada de eso, no. No convirtieron a los libros en árbol. ¿Entonces qué? Sino que le dieron vida al árbol a través de los libros. Ahora sí no te entiendo nada. Es muy sencillo. El libro mágico que descubrieron se llamaba Superando. ¿Y eso qué? Deja explicarte, espera. En un párrafo decía: Superando die Fringil. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? De veras. Mejor te lo digo en español, ¿verdad? Sí. El párrafo decía... Escucha con atención, esto es muy importante. Sí. Superando es un libro que está lleno de aventuras, sabiduría y búsqueda. Es un libro que alguna vez fue árbol, creció con la luz del sol y escuchó los pájaros al amanecer. Ahora se encuentra muerto, enterrado en un viejo estante de biblioteca. Pobrecito. Pero Superando, como cualquier libro, puede volver a nacer para que esos árboles, que ahora son libros, vuelvan a vivir. Basta con leerlos. En agradecimiento, llenarán nuestras vidas de cuentos, paisajes, aventuras y muchísimas cosas maravillosas. ¿De veras? ¿A poco los libros viven cuando alguien los lee? Exactamente.
Los libros cobran vida cuando son parte de la imaginación de alguien. Mira, por ejemplo, mis tatarabuelos se dieron cuenta de que su querido árbol viviría mientras ellos leyeran. Y eso los hizo muy felices. Pues claro. Y no solo eso, sino que también aprendieron que leer era como viajar por el mundo, como explorar. Así que, desde entonces, los duendes de Superando somos expertos en meternos en los libros y vivir las aventuras, ¡ay! Los relatos, los cuentos, hasta las ecuaciones matemáticas. Oye, Francisco, Dime. ¿alguna vez has vivido una integración de cálculo infinitesimal? ¿Qué? Ni siquiera sé qué es eso. Pero dime, ¿No? si ustedes viven en los libros, ¿tú qué estás haciendo aquí? Esa es otra historia. Pero, sírveme más chocolatito y te la cuento, ¿sí? Bueno. Pero por favor, que sea una taza un poco más grande, porque la taza que me diste es muy chiquita. Mientras don Francisco me contaba la historia de cuando conoció al duende Altriz, la tormenta en el jardín iba aumentando su fuerza. Las ventanas de la casa empezaron a crujir y las enredaderas a silbar con el viento. Nuevamente sentí miedo de que Vórtice pudiera entrar a la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes, Pedrito. No te preocupes. Ese malvado monstruo no puede hacernos daño aquí dentro. ¿Lo ves? Solo quiere asustarnos. Híjole, usted tiene muchas aventuras con duendes y monstruos. Ajá. Debe haber sido un niño muy valiente. No. En realidad tenía tanto miedo como tú. Además, las más grandes aventuras las he tenido aquí, en mi propia biblioteca. ¿Cómo es eso? Pues sí, leyendo he tenido aventuras extraordinarias. Ya te las contaré algún día. Ahora espérame un momento. Voy a la cocina a prepararte algo de comer y te vas a chupar los dedos. Ahora verás, ahora vuelvo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Es el vórtice! ¡Es el vórtice! ¡Auxilio! ¡Cuidado, ¡Auxilio! Pedrito! ¡Ah! ¡Agarra el libro de Superando! ¡Sujétalo antes de que se salga por la ventana! ¡No lo sueltes, Pedrito! ¡Agarra el libro de Superando! ¿Qué le sucederá a Pedrito? ¿Podrá salvar el libro de Superando, rescatándolo de la furia y la fuerza maligna de ese monstruo llamado Vórtice? Esa y muchas otras respuestas encontrarás en el siguiente episodio: Los duendes de Superando. En él conocerás también a unas polillas embrujadas que se comen los libros y los convierten en un polvo venenoso. No te lo pierdas.